Ahora se incorpora Fernando Paz, historiador. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal está usted? Pues bien, hemos superado este día auténticamente canicular. Ha sido tremendo aquí en Madrid, 40 grados de los de verdad, no de los que dice la gente muchas veces, sino no de reloj de calle, que se recalientan, sino de verdad, 40 grados. Bueno, nos ha llegado ante algún mensaje de algún espectador achacándonos que no llevemos americana, pero es que hoy nos lo van a perdonar porque con este calor, yo he visto, Fernando, por la Castellana que estaban lloviendo chocos fritos, como se dice en Sevilla. Absolutamente, las ranas con cantimplora y esas cosas. Totalmente. De verdad que sí, sí. Aparte, hoy ya es viernes, nos vamos a ir de vacaciones, nos tendrán que perdonar el atuendo. Eso espero que nos lo perdonen. Bueno, hoy Pedro Sánchez, presidente del gobierno, 60 días en la Moncloa lleva haciendo balance de su gobierno. No sé si será luego Pedro el Breve, pero el caso es que con 84 diputados es el gobierno más débil de la historia de la democracia. Uno de los anuncios que ha hecho hoy Pedro Sánchez es el de un mando único para controlar nuestra frontera sur, la franja de Gibraltar, el campo de Gibraltar, lógicamente, por esta oleada de inmigración masiva ilegal, que él en parte pues ha provocado, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que más que para controlar, digamos, todo este asunto, no sé si para dirigirlo, en todo caso, ¿no? Sí, además están dando algunas circunstancias llamativas en cuanto a lo que es la dirección en materia de seguridad de este asunto. Es un asunto, bueno, de primerísima importancia y además es un asunto que va a ir adquiriendo más importancia con el paso del tiempo. Vemos, por otro lado, que las posturas son prácticamente uniformes en toda la clase política española. Es, yo diría, que algo más que un designio todo este fenómeno de la inmigración. Por otro lado, se está poniendo de relieve ese efecto llamada, que, como el otro día recordaba, por cierto, Jorge Bestringe, en fin, es un insulto a la inteligencia pretender que no se produce ese efecto llamada en las actuales circunstancias y que consta, además, como ha sido publicado ayer en la prensa italiana, a través, las informaciones que han salido a través de los servicios de información de Italia, que los flujos migratorios se están orientando hacia Marruecos, España y no hacia Libia, Italia ya. ¿Por qué? Pues por la diferencia de políticas de Roma y de Madrid. Es tan sencillo como eso. Ahí está el secreto. Fernando, antes de que pasemos a Jorge Bestringe, que es un asunto que nos interesa muchísimo, ya ayer lo recogimos. Bueno, no vamos a descubrir quién es Jorge Bestringe, tiene una biografía muy interesante, es un pensador, yo creo que de los pocos que en España se le puede llamar realmente pensador. Habrá que le guste más a nuestra audiencia, habría a quien le guste menos, pero en todo caso siempre es una referencia a escuchar y leer todo lo que dice y lo que escribe Jorge Bestringe. Antes de eso digo, Fernando, lo hemos estado comentando durante toda la semana, el asunto de la inmigración ilegal, ese asalto masivo de la semana pasada en la valla de Ceuta, más de 600 inmigrantes ilegales, pues ponían un pie en nuestro territorio, lo hacían además agrediendo a los agentes de la Guardia Civil, 22 de ellos tenían que ser atendidos por los servicios sanitarios, eran heridos porque estos inmigrantes ilegales emplearon una violencia inusual. Hay veces en las que sí emplean violencia, pero en este caso, además, una violencia particularmente feroz, arrojándoles cal viva, etcétera. De todo esto, Fernando, yo me quedo con lo que ha sorprendido, que es que todos ellos son varones, son hombres jóvenes, muchos de ellos militares en sus países de origen. ¿Esto nos da una idea de qué, Fernando? ¿Esto tiene alguna doble lectura? Hombre, nos da una idea de muchísimas cosas. No sabe uno bien por dónde empezar. Con la consideración del fenómeno migratorio como un fenómeno que empobrece tanto el país de recepción como el país de emisión. Es evidente, se trata de jóvenes, varones en edad de producir y reproducir. Por tanto, digamos que una salida masiva de ese tipo de población, pues lo que asegura es, o lo que condena es al país a la pobreza, más todavía de lo que en este momento se pueda encontrar el país de origen, ¿no? Sea cual fuere, generalmente países del África Occidental. Y además, bueno, viene a dar una idea, con algunos otros datos, de las razones de la migración. El hecho de que estén manejados por las mafias y esté también metidos un buen número o algunas significadas ONGs de una indudable raigambre que parece que empiezan a contar con la connivencia de algunos estados. Lamentablemente, no sé si del Estado español, pero a las pruebas de que disponemos nos remitimos. Por ejemplo, no ya las palabras del presidente de gobierno o las acciones del actual gobierno, sino, por ejemplo, la propia oposición, ¿no? Fue curioso que el señor Casado acudiese a Ceuta después de que lo hubiera hecho, por cierto, el representante de Vox, el señor Javier Ortega Smith,
y acudiese a Ceuta, como digo, en teoría para respaldar a la Guardia Civil, porque había sido objeto de una serie de agresiones, y resulta que termina haciéndose la foto dando la mano a los agresores, o a aquellos que formaban entre los agresores, ¿no?, a quienes habían arrojado la cal viva. Bueno, a uno no deja de sorprenderle. Ya sabemos lo que pretende Pablo Casado, que, en fin, pretende hacerse con todo, ¿no?, con la Guardia Civil y con los inmigrantes ilegales también. Es una especie de vertiente o de variante de su visión política. ¿Crees que le ha podido afectar las críticas que ha recibido esta semana? Le tachaban de ultraderechista, por decir una obviedad, por cierto, que no se pueden dar, un Estado como España no puede dar papeles para todos, que la inmigración ilegal, pues que lógicamente los países europeos, los Estados europeos, los países de acogida en estos casos, que no pueden asumir esa masa de inmigración ilegal. Hombre, sería muy bueno, en todo caso, ya que ha recibido una crítica incluso desde partidarios del Gobierno y desde el Gobierno, sería muy bueno que el Gobierno nos dijera cuál es su pretensión al respecto, porque si critican a alguien por decir que no puede haber papeles para todos y que las fronteras existen para algo, pues eso significa que el Gobierno no está de acuerdo con esa afirmación, por tanto piensa que hay que eliminar las fronteras. Entonces estaría bien que el Gobierno le dijese a los españoles que tiene previsto acoger a un número determinado de inmigrantes. No sé si determinado o lo que es peor y más me temo, indeterminado de inmigrantes. Si el Gobierno no quiere asumir la idea de que hay que guardar las fronteras, eso quiere decir que quiere terminar con ellas y por tanto quiere terminar con la frontera sur. Hay un problema y es que probablemente en Europa al Gobierno de Madrid, sea este cual fuere, no le dejen tomar las decisiones que éste crea oportunas. Esa es la cuestión, es que España desempeña una determinada función en el contexto de la Unión Europea y es una función fronteriza. Ante eso, España está desempeñando en estos momentos el papel que desempeña. El anterior Gobierno hizo algo, por lo menos discursivamente semejante, cuando Mariano Rajoy dijo que él no era partidario de las fronteras. Esto, lógicamente, tiene que suscitar la indignación y la sorpresa, ¿no? Cuando menos la sorpresa y el escepticismo de una gran parte de la población. Estaría bien, por tanto, que los políticos españoles de todo signo nos fueran advirtiendo a la población, que somos los que sufrimos este tipo de fenómenos, nos fueran advirtiendo cuáles son sus planes para nosotros. Estamos viendo, por ejemplo, en Barcelona las agresiones de los manteros que campan por sus respetos a los turistas, y estamos viendo lo que está empezando a suceder en muchas ciudades de acogida de esta inmigración ilegal descontrolada. Yo lo que pido, por favor, es que los políticos españoles nos digan cuáles son sus planes. Fernando, estas imágenes que estamos ahora viendo corresponden allí en la Plaza de Cataluña de Barcelona, un grupo de manteros agrediendo en masa, en proporción de 10 o 15 contra 1, a un turista norteamericano, estadounidense, aunque hablaba perfectamente el español. Bueno, sí. Esto realmente ya no es una sorpresa, hay millones de hispanohablantes en Estados Unidos, pero el caso es que este señor, este turista, defendió a una mujer que quería pasar con su carrito, llevaba un bebé, y se quejó de que los manteros, con el tenderete que tenían allí montado en la Plaza Cataluña, no le dejaban pasar. Así fue. Hemos visto, Fernando, yo este vídeo no lo he visto tanto en los grandes medios de comunicación como si, seguramente lo vas a conocer, hace unos días se difundía masivamente un vídeo de una señora en el metro de Madrid, creo que era, que no le cedía el asiento a una chica inmigrante. Efectivamente. Bueno, no nos parece bien lo que hizo esa señora, lógicamente, pero aquí estamos hablando de que inmigrantes ilegales que se dedican a una actividad ilegal, eso sí, con el beneplácito de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que para ella los señores manteros tienen más derechos que el resto de ciudadanos. Estas imágenes, Fernando, realmente deberían causar la indignación. Bueno, hasta que no han salido a través de las redes sociales, los grandes medios de comunicación no se han hecho eco de este tipo de imágenes. Está pasando, se está repitiendo el mismo fenómeno que pudimos observar cuando los 1000 casos aislados que se dieron en Colonia hace 3 Nocheviejas, ¿no? Pasaron 7-9 días hasta que los grandes medios de comunicación lo dieron porque ya era incontenible, ¿no? Y en ese sentido las redes sociales están haciendo una labor de primera magnitud. Por otro lado, tenemos el caso específico de Barcelona, que es una ciudad, desgraciadamente, lo tiene todo. Es una de las ciudades del mundo, me atrevo a decir, y desde luego de Europa, más preparadas por todo tipo de cuestiones para ser una gran capital. Casi podemos decir que sería la gran capital del sur de Europa de verdad, y sin embargo está en una degradación enorme. Ya hay asociaciones en Barcelona que se están, bueno, más que quejando, que están incluso pensando en denunciar a Ada Colau, porque desde luego lo que no puede ser es que la regulación comercial sea sencillamente asfixiante para cualquier español que quiera
poner un negocio en fin, es una tarea prácticamente inabordable y desde luego desalentadora, y sin embargo llegan una serie de señores y colocan allí sus mantas, vamos a poner, o en fin, los atavíos que creen oportunos sobre los que venden un material, y todos son ganancias, mientras los demás tienen que estar pagando una serie de impuestos interminables, ¿no? Estas imágenes, Fernando, también corresponden a Cataluña, está en la localidad de Salou. Esto sucedía el miércoles. Un grupo de manteros, 2 furgones de los Mossos d'Esquadra, son incapaces de reducir a este grupo de manteros que, lejos de arredrarse, atacan a los agentes de los Mossos d'Esquadra lanzándoles sillas, y finalmente los Mossos d'Esquadra se van, Fernando. Pues mira, esto es Salou, y salvo por la bandera catalana que hay ahí arriba y el, en fin, característico sol mediterráneo, podría ser Malmö, podría ser Birmingham, podría ser Marsella, podría ser Bruselas. Cualquier ciudad de Europa. Sí, podría ser cualquier ciudad de Europa, porque el comportamiento policial ante el fenómeno migratorio está siendo el mismo en todas partes, lo cual no deja también de arrojar algunos elementos de sospecha al debate, ¿no? Bueno, estas imágenes eran las del miércoles en Salou. Tenemos también una, Fernando, de una playa de Cádiz. La semana pasada, yo creo que era Barbate. Llegaba una patera, una embarcación, ahora lo estamos viendo. A mí me sorprende mucho que una vez que desembarcan todos estos inmigrantes ilegales, todos corren hacia la misma dirección, Fernando, como si siguiesen a un líder, como si ya en tierra firme les estuviese esperando a alguien. Responden a un patrón. Yo entiendo que en una embarcación de 30 o 40 personas no todos son amigos, podrían salir cada uno por su camino, pero en lugar de eso todos van en línea recta, ahí lo estamos viendo. Sí. Y no sé si esto a ti, Fernando, te suscita algún tipo de reflexión. Hombre, que hoy el fenómeno migratorio está absolutamente, digamos, dirigido, creo que a nadie le ofrece ninguna duda, ¿no? Desde el momento mismo en que se empiezan a formar los grupos, que se ponen en manos de las mafias, que se les pone en el mar y que son recogidos por las ONGs que forman un complemento de esas mafias, está todo absolutamente establecido, claro que sí. Y por supuesto, en estas barcazas van dirigidos por parte de esas personas que forman o que representan, que tienen una cierta jerarquía en ese mundo mafioso. En algunos sitios son recogidos cerca de la costa de origen, en otros sitios son recogidos cerca de la costa de arribada, pero el procedimiento es siempre el mismo. Y efectivamente lo que se ve aquí es que hay un planeamiento, sin la menor de las dudas. Fernando, ¿crees que el tiempo le va a acabar dando la razón a Matteo Salvini, primer ministro italiano? Que le va a acabar dando, yo creo que Sí. el tiempo ya se la ha dado, la razón hace tiempo a Matteo Salvini. Matteo Salvini lo que está haciendo es plantear una reacción ante un hecho que ya es. O sea, que no es que vaya a ser, no es nada preventivo, es una respuesta a un hecho que está sucediendo desde hace mucho tiempo. Él entiende que en Italia todavía pues están a tiempo de poner los medios para evitar lo que no podemos ya engañarnos al respecto, es una invasión. Es una invasión como una gran parte de las invasiones en la historia, si me permites un mínimo exordio, Claro que se han sí. producido de forma demográfica, no militar, y muchas veces cuando se ha producido incluso una invasión militar ha sido posterior al fenómeno demográfico. Por excelencia podemos citar la invasión de las fronteras del limes romano, ¿no? De las fronteras del imperio. Pero en cualquier caso, digo que es un fenómeno que se da con enorme frecuencia. A lo que estamos asistiendo hoy es un fenómeno de sustitución de poblaciones. Se está sustituyendo a la población europea por población migrante procedente de más allá de sus fronteras y, como sabemos, del este sobre todo y del sur. Esa es lo Con que la está sucediendo. colaboración de Occidente, con la colaboración de tipos como George Soros, por ejemplo. Con la colaboración de Occidente, obviamente. Eso es lo que le da una especial gravedad. Que haya, como siempre sucede en este tipo de periodos, que haya una colaboración desde dentro, sin los caballos de Troya, por decirlo de alguna manera, sin quienes traicionan a la propia civilización desde dentro, todo este fenómeno sería fácilmente comprobable. Como pasó con OPAS, ¿no? La invasión musulmana de la península ibérica. Ese es siempre el factor clave, es decir, cuando una civilización o un reino se halla en un estado de descomposición, es decadencia o descomposición, entonces se produce este fenómeno que podía estar ahí igualmente, se vuelve realmente peligroso. Bueno, Matteo Salvini, desde luego que no oposita a OPAS. Vamos a ver lo que ha escrito hoy en un tuit a propósito de la llegada de nuevas embarcaciones. Escribía hoy Matteo Salvini: en las últimas horas 135 inmigrantes han llegado a Lampedusa, casi todos tunecinos, y lo han hecho en 13 barcos. Han malgastado dinero, tiempo y esfuerzo. Serán enviados a casa en los próximos días. En Italia hay que entrar con permiso. La paciencia ha terminado. ¿Ves a Pedro Sánchez o a Pablo Casado en estos términos, Fernando? Evidentemente no. Pedro Sánchez, por vocación, porque él mismo lo ha expresado en numerosas ocasiones. Y el señor Casado, pues como he tenido ocasión de decir anteriormente, pues fue a Ceuta,
en fin, a felicitar, a respaldar en todo caso a la Guardia Civil, y acabó dándole la mano a quienes habían arrojado cal viva contra la Guardia Civil. Es el problema de querer estar en todo y de querer acaparar todo. Claro, pues es que al dos final... telediarios antes, como el que dice Pablo Casado, estaba arremetiendo contra Pedro Sánchez por haber otorgado el estatus de refugiados a los más de 600 inmigrantes que vinieron, atracaron luego en el puerto de Valencia a bordo del Aquarius. Pero yo creo que hay un hecho político que les ha descolocado un poco, y ha sido esa iniciativa del secretario de Vox de aparecer en Ceuta y de conseguir un enorme respaldo entre la población y un enorme eco para su discurso, e inmediatamente todos se precipitaron, Rivera y Casado sobre todo, ¿no?, a intentar apropiarse de ese discurso, pues como tantas veces, ¿no? Parece que no han terminado de hacerlo bien del todo. Fernando, me gustaría que viésemos las declaraciones de ayer por la tarde-noche de Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa, tras reunirse durante 3 horas con Pedro Sánchez. Casado decía y prometía que hará una oposición firme y leal. Por tanto, la oposición que voy a hacer como presidente del Partido Popular va a ser, por un lado, firme, pero también responsable. En primer lugar, y empezando por esa responsabilidad en los asuntos y nuestro déficit que tienen que ir bajando. En cuarto lugar, hemos hablado de inmigración y he reclamado de nuevo la doble posición que tiene el Partido Popular. Por un lado, seguridad de nuestras fronteras y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a agresiones. En quinto lugar, lo he informado de nuestra propuesta de reforma electoral que presentamos ayer en el Congreso de los Diputados, una reforma que garantizaría que gobernara la lista más votada en las próximas elecciones municipales. En sexto lugar, hemos hablado de financiación autonómica y, de hecho, lo he vinculado con esa cooperación en origen. Y, por último, en Cataluña. Yo lo que puedo decir es que nosotros no vamos a estar ni en la cesión, ni en la contemporización, ni en el diálogo con aquellos que quieren romper España. Y lo que esperamos es que el Gobierno esté en esa misma posición. Y si la Generalitat y los partidos independentistas siguen con su hoja de ruta de ruptura, el Partido Popular solicitará la aplicación del artículo 155. Es más, garantizando los votos de nuestra mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, el Gobierno solo tendría que proponer la aplicación de ese artículo y ya sería el Partido Popular el que garantizaría su tramitación parlamentaria. Lo que esperamos es que no tengamos que llegar a ese extremo, pero desde luego el Partido Popular va a estar muy vigilante y yo creo que ya hemos aprendido en los últimos años en los que no cabe ni el apaciguamiento ni la confianza en aquellos que han demostrado de forma reiterada que lo único que quieren hacer es romper la unidad nacional, las libertades de los catalanes y la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Pablo Casado. Fernando, ¿qué te parece? Bueno, dice que esperan que no tengan que instar a que se adopte el 155. Debe ser que al señor Casado no le parece la situación en Cataluña lo suficientemente grave, ¿no? Pero, en fin, además de eso, no parece que hayamos aprendido demasiado de la aplicación del 155, porque, en definitiva, tendría que saber que si se aplicó el 155 y estamos en la situación en que estamos, es que no sirvió para nada, porque verdaderamente no ha servido para tomar las medidas que deberían impedir que hubiéramos llegado donde estamos ahora. No se tomó ninguna medida de una mínima profundidad.